Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Rumbo. Buenos días para todos. Hablaremos hoy del sistema de salud uruguayo, de las consecuencias que tiene el mismo en la calidad de atención de la población. Bueno, capaz que para empezar, haciendo una pequeña introducción a algunos conceptos, ¿no? En el mundo que vivimos hoy en día, el acceso, digamos, a la salud no es algo que esté garantizado. Eso se puede ver en los distintos países y en particular el nuestro, pero lo podemos ver también en la región y el mundo. A la hora de discutir el sistema de salud de un país, existen dos concepciones, por lo menos que se pueden diferenciar bien. Por un lado está la cobertura universal de salud, que se basa en un seguro que cubre un paquete acotado de servicios, y por otro lado la de un sistema único, público y gratuito, que garantice igual acceso para todos según su necesidad, lo que conocemos como un sistema único de salud. Los modelos de aseguramiento en salud, conocidos como cobertura universal, los primeros que mencionábamos, son impulsados en muchos países de Latinoamérica y surgen siguiendo los lineamientos del Banco Mundial a través de documentos que son públicos y que se pueden encontrar fácilmente en el Internet, denominados Invertir en Salud. Se fundamentan en una perspectiva mercantilizadora que se contrapone con esta otra idea de sistemas únicos públicos, en la cual justamente en esta última se enmarca la salud como un derecho humano fundamental. En su base conceptual pretenden imponer la idea de que la falta de acceso es esencialmente un problema financiero, es decir, la gente no recibe los servicios de salud porque no puede pagarlos y el Estado al mismo tiempo tampoco los puede proporcionar porque tampoco tiene recursos. A fin de resolverlo, entonces se propone un mecanismo que es el aseguramiento público y o privado para pagar esta prestación de servicios, ya sea de nuevo pública o privada. Esta separación de funciones entre lo que es la administración de los fondos, la compra de los servicios y la prestación de estos servicios, donde el Estado solamente tiene un rol regulador, no es casual y es la base misma de la apertura del mercado en salud. Esta separación es la condición necesaria para convertir los servicios de salud en una mercancía y la administración de fondos en una actividad financiero-comercial. Ahí está. Y así con este esquema de cómo son los distintos enfoques para atender la salud en el mundo, vamos a ver cuál es el caso en Uruguay, ¿no? ¿Cómo es el famoso Sistema Nacional Integrado de Salud, así definido en nuestro país? El sistema uruguayo, el Sistema Nacional Integrado de Salud, está financiado en su base por lo que se llama un Seguro Nacional de Salud, para lo cual cuenta con un Fondo Nacional de Salud, conocido comúnmente como FONASA, que está constituido por los aportes, por un lado del Estado, por los aportes patronales y por los aportes de los trabajadores. Este fondo es administrado por la Junta Nacional de Salud, la JUNASA, que es un organismo que suscribe contratos con los, entre comillas, prestadores de salud, que es decir, las mutualistas, o ACE, según quien sea, dispone el pago de la cuota a cada una de las mutualistas y controla las relaciones dentro del sistema mutual. El financiamiento del Sistema Nacional de Salud uruguayo está dado por el aporte obligatorio de los trabajadores, que varía de un 6%, un 4,5%, un 3% del salario de un trabajador en función de si tienen menores a cargo o no. También hay un aporte patronal de un 5% equivalente al salario del trabajador y aportes obligatorios también para los pasivos, los jubilados. Además, se suman los fondos públicos provenientes de las rentas generales, es decir, del propio presupuesto nacional y de los aportes de la seguridad social que están destinados a la salud. A los prestadores de salud, utilizamos la palabra prestadores porque así es como lo menciona la ley del sistema nacional. Hay que entender prestadores sobre todo por las mutualistas en el caso privado o por ACE, salud pública, en el caso estatal, ¿verdad? A estos prestadores, a las mutualistas, se les paga en función de la cantidad de usuarios y se les paga lo que se llama una cápita, un monto ajustado por edad y sexo de los usuarios que tienen como socios y por metas asistenciales. Por otro lado está el prestador público de salud, ACE, la Administración de Salud de Seguros del Estado, que en el sistema uruguayo funciona como un actor más del mercado de prestadores en la salud, que tiene una diferencia, que es que además de recibir presupuesto según la cantidad de usuarios a través del FONASA, al igual que las mutualistas, recibe también
un presupuesto estatal, del presupuesto nacional, de las rentas generales, por la población que atiende que no está cubierta por el FONASA. Esto vienen a ser, por ejemplo, las personas que están desempleadas, ¿verdad? Que están por fuera, no tienen la cobertura porque no pueden aportar al FONASA. Bueno, estos se atienden sí o sí en la parte pública, en ACE, pero como no están en el FONASA, no se les puede aportar una cápita, es el Estado el que pone el equivalente. La cobertura en salud, o sea, los derechos que tiene un trabajador al estar dentro del sistema, al aportar al FONASA, está dada por lo que se llama una canasta de prestaciones que establece todas las que son obligatorias que deben brindar las mutualistas. Por otro lado, incluye todos los procedimientos y tratamientos llamados de alto costo financiados por el Fondo Nacional de Recursos, así como también una determinada cantidad de medicamentos que están incluidos. ¿Dónde están incluidos? Y lo vamos a ver con más detalle en breve. En lo que se llama el formulario terapéutico de medicamentos. Esto es un formulario, un listado de medicamentos que se supone el Fondo Nacional de Recursos paga, cuyo contenido lo define el Ministerio de Salud Pública. En el sistema actual uruguayo conviven una enorme cantidad de proveedores de salud, públicos, privados, y la lógica hace que para crecer cada uno lo que tenga que hacer es disputarse lo que uno podría llamar usuarios del sistema o correctamente pacientes, pero que según la ley vienen a ser los clientes, en definitiva, por cómo está planteado el sistema. ¿Por qué? Por lo que veníamos explicando. Cada usuario para cada prestador, ¿verdad? Cada paciente para cada mutualista, por cada uno de ellos la mutualista va a recibir un dinero de parte del FONASA. Es esto, esta base del sistema, lo que ha generado una competencia por captar usuarios entre las mutualistas privadas, que invierten muchos de sus recursos en publicidad, en propagandearse para captar pacientes / clientes, en vez de utilizarlos para mejorar la atención que brindan. Esta diversidad de proveedores en los servicios es el principio básico del sistema uruguayo, que está basado en un mercado de la salud y en la competencia entre los prestadores. El trasfondo de esto, yendo a una parte más conceptual, más ideológica, es que se da por válida la premisa de que el mercado es bueno y estimula la competencia y de esta forma se mejora el servicio. El Estado, que está representado por el Ministerio de Salud Pública, cumple un rol únicamente de regulador. Esto evidencia que no se garantiza ni se considera a la salud como un derecho que debe estar protegido por el Estado mismo. Sin embargo, a pesar de que el discurso diga que la competencia en el mercado mejora el servicio, la realidad muestra otra cosa. Para diciembre del 2016, hace 2 años y poco, la población que estaba cubierta por el Sistema Nacional de Salud representaba el 73% de los uruguayos, ¿verdad? Casi 3/4 partes de los uruguayos estaban dentro del sistema y una 1/4 parte de los uruguayos no. Esta cobertura universal que tienen estos uruguayos, que tenemos, está reducida a la canasta de prestaciones que define el Ministerio de Salud Pública. Y queda por fuera todos los servicios que no estén incluidos ahí. Por eso es que después, cuando vamos a la mutualista y tenemos que hacernos algunos estudios, terminamos pagando los que llaman los copagos, es decir, tickets y órdenes para que realmente nos podamos atender. A su vez, a pesar del pago que recibe cada mutualista por usuario, y sumado a los ingresos por estos tickets y órdenes que tenemos que pagar para los estudios, la atención a nivel mutual no ha mejorado. Sabemos bien, nos pasa a cualquiera que queramos atendernos en el sistema de salud, que las demoras en obtener una consulta, sobre todo con un especialista, son cada vez más largas y algunas mutualistas están totalmente superpobladas y además no invierten en ampliar su capacidad. Por lo tanto, este sistema no ha redundado en una mejor atención a la salud de los uruguayos. Ha redundado sí en una mayor cobertura, eso es real, pero después desde el punto de vista de la atención, desde que uno esté en el sistema, cuál es la atención real que recibe, no ha habido una mejora evidente. Esto es porque las mutualistas, al actuar en esta lógica como cualquier otra empresa, lo que hacen, como hace cualquier empresa, ¿verdad? Como hace cualquier empresario, es reducir los costos, lo que se traduce en una disminución en la calidad de los servicios que prestan, porque el objetivo de cualquier empresa, esto es legítimo desde que aceptamos que el sistema de salud tiene que funcionar como empresas en el mercado, es legítimo que una empresa lo que quiera es aumentar su ganancia. Aunque, si bien las mutualistas son organizaciones sin fines de lucro, según lo establece la ley, la realidad demuestra que hay lucro, y que ha sido realmente lo que ha guiado el funcionamiento del sistema y la forma en que han administrado las mutualistas, generando reales empresarios de la salud que aparecen para disfrazar el tema de que no tengan lucro, sobre todo
quienes son los empresarios de la salud se colocan a sí mismos como gerentes o directores de la mutualista, pero cobran abultados sueldos. Incluso de acuerdo a la información del Ministerio de Salud Pública, los cargos dentro de la mutualista, existen más de 60 personas al día de hoy en el sistema mutual uruguayo que tienen un salario nominal de más de $500,000 de pesos, y 6 de ellas llegaron a cobrar más de $1.000.000 de pesos al mes. Lo cobran como salario, lo que en realidad es la ganancia. Y además, hay que aclarar, de ese dinero que aportamos todos los trabajadores que va a parar al FONASA, el 75% del dinero que se recauda por FONASA va a parar a la parte privada del sistema, es decir, a las mutualistas. Un 20% se destina a ACE, al prestador público de salud, a pesar de que el prestador público atiende más pacientes que todo el sistema privado, sin embargo recibe un tercio de lo que recibe el privado, y el pedacito restante es el dinero que se destina al Fondo Nacional de Recursos. Bueno, profundizando un poco en este último aspecto, ¿no? ¿Quién paga, o sea, cómo se financia este Fondo Nacional de Recursos y Fondo Nacional de Salud, perdón, y quién se lleva el dinero? Bueno, el FONASA recauda un total de unos casi 60.000 millones de pesos cada año, pero tiene un déficit, es decir, gasta más de lo que recauda en total. Gasta un poco más de 70.000 millones de pesos. Esta diferencia en particular, que son algo así como $500 millones, 500 millones de dólares, los aporta el Estado cada año, ¿no? Lo que se conoce como déficit del FONASA. Este dinero proviene obviamente de rentas generales que pagamos todos los uruguayos, ¿no? Es la recaudación de todo el Estado con nuestros impuestos, que aunque además ya estamos aportando al sistema de salud a través de lo que nos corresponde, digamos, por nuestra cuota de FONASA, ¿no? Es decir, tal como se ve en la gráfica, casi el 70% del FONASA se destina a las mutualistas privadas, mientras que solamente el 17%, o sea, menos del 20% lo recibe ACE. Como ya decía Federico, ACE aparte recibe un dinero por aquellos usuarios que no son parte del sistema, digamos, porque ya sea que no están empleados, por ejemplo, y eso equivale a unos 20.000 millones de pesos más. En total, sumando todo lo que recibe ACE, ya sea por FONASA o por el Estado directamente, no llega a un 60% de lo que reciben las mutualistas, siendo que justamente atiende a mucha más población. ACE es el principal prestador de salud del sistema. En la actualidad atiende a más de 1 millón de personas, 1.250.000 usuarios más o menos. Y algo también que es necesario puntualizar es que si bien entre el 2010 y el 2015 los gastos operativos de ACE han crecido en un 34, en un 35%, el rubro en particular que más creció fueron los servicios asistenciales contratados a privados. Es decir, que el presupuesto de ACE que ha aumentado o los gastos que ha aumentado en definitiva han terminado también en arcas privadas. Por ejemplo, los servicios contratados, como pueden ser las camas de CTI, los estudios de laboratorio imagenológicos y ambulancias, ese tipo de servicios se contratan a privados. Acá es donde se da esta lógica que lo hemos visto bastante en los canales de televisión y demás, donde ACE lo que dice es que no tiene para brindar esos servicios, entonces necesita, digamos, contratarlos. No hay, digamos, un estudio de por qué no, por ejemplo, poner más ambulancias al servicio de ACE, por ejemplo, ¿no? Es más fácil pagarle al privado. Bueno, eso es lo que termina repercutiendo en que el sistema privado se esté llevando mucho más dinero de este fondo que, como ya mencionamos, proviene sobre todo de los trabajadores. Sí, o sea, además de lo que le toca por FONASA al sistema privado, se lleva una parte del presupuesto de ACE a través de la venta de servicios del privado al público, ¿no? Claro, este porcentaje que hoy mencionábamos, casi un 70% de lo que se lleva el FONASA, en realidad no está contemplado aparte la otra parte que le viene por estos servicios. Además, otro aspecto importante, que una gran cantidad de usuarios de ACE se atiende en el Hospital de Clínicas, que pertenece a la Universidad de la República y cuyos dineros provienen sobre todo del presupuesto universitario. Es decir, ACE le paga unas partidas al Hospital de Clínicas, pero son son testimoniales, digamos. Es decir,
El hospital universitario, ya cuando se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, no fue incluido en este sistema y por ende no recibe cápitas por los usuarios que atiende. Como todos sabemos, aparte de al ser un centro de referencia, es mucha la cantidad de gente que atiende el hospital de clínicas y por eso no está recibiendo un peso. Esto ha provocado obviamente un desfinanciamiento estructural del clínica, sumado a que nunca recibió el presupuesto que solicitó, además, digamos, desde la universidad, lo que este gobierno en particular, Tabaré Vázquez, cuando asumió y prometió que iba a cambiar el Clínicas, lo que no aclaró era cómo lo iba a cambiar. La propuesta de este gobierno, que ya conocemos, era a través de un contrato de participación público-privado que buscaba privatizar partes del hospital y que iba a terminar dando unas ganancias extraordinarias al inversor, ya que, según los cálculos de los técnicos, el proyecto iba a terminar saliendo algo así como 6 veces más para todos los uruguayos, ¿no? O sea, íbamos a terminar pagando nosotros para que otros inversores se beneficiaran. Es decir, resumiendo el tema del dinero, sobre todo cuando se pasa a raya, se observa que 2/3 partes del dinero que el país dedica a la salud van hasta al sistema privado, el cual a su vez no ha mejorado, como ya dijimos, los niveles de atención ni los servicios que brinda. Esto es una consecuencia lógica y hasta natural, podemos decir, del mercado en que se funda este sistema, donde maximizar las ganancias a través de una mayor captación de usuarios y la reducción de cargos traducidos en calidad de la atención son la ley natural de la lógica mercantil. Bien, y ahora vamos a casos concretos que demuestran cuáles son las consecuencias que viven los uruguayos que padecen alguna enfermedad o necesitan algún tipo de tratamiento, cuando justamente la salud se trata como una mercancía, en definitiva, cuando se dice que se quiere mejorar el sistema de salud a través de la lógica del mercado. ¿Por qué? Porque en este sistema, si padeces una enfermedad y no tenés dinero, estás enfermo, la solución depende justamente de cuánto tenés en el bolsillo. Y tu calidad de vida y tus posibilidades de sobrevivir a una enfermedad depende justamente de la capacidad de pago. ¿Por qué? Porque, como dijimos, para un determinado paquete de medicamentos o de intervenciones o tratamientos están incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos que te paga el Fondo Nacional de Recursos. Pero esos son una lista acotada. Después están todos los llamados medicamentos de alto costo, están todos los tratamientos para enfermedades raras y demás que no están incluidos, ¿verdad? ¿Qué significa que no están incluidos? Que el Estado no lo va a pagar y el sistema, aunque vos pagues tu cuota de FONASA, aunque pagues los tickets y las órdenes, no te lo va a cubrir. Por lo tanto, va a terminar accediendo a esos medicamentos caros o a esos tratamientos caros aquellos que desde su bolsillo están en condiciones económicas de pagarlo. Ha habido casos últimamente, y muchos, que ponen en tela de juicio, que han terminado en juicio justamente y demandas al Estado, donde ha sido el Poder Judicial, a través de hacer valer la Constitución, donde dice que el Estado debe garantizar la salud para todos los habitantes del territorio, donde justamente la justicia ha determinado que el Estado debe pagar esos tratamientos, poniendo en evidencia la falla que tiene el sistema. Hay, lamentablemente, este proceso, esto de que haya personas que para acceder a un medicamento o un tratamiento tengan que pelear en la vía judicial y no a un dictamen médico y que se le dé el tratamiento, ha habido lamentablemente casos donde, como el proceso judicial es lento, la persona termina por fallecer, lamentablemente, antes de recibir el tratamiento, a pesar de que el juez termina dictaminando que tenía que recibir la medicación o ser intervenido, etc. Esos son casos sonados, hay personas que se dedican muy honorablemente a llevar adelante estos temas y han logrado demostrar que justamente que en el sistema de salud uruguayo depende del dinero que tengas la real atención que recibís. Porque la cobertura universal vale para cuando estamos sanos, como son cosas básicas las que hacemos, el sistema nos lo cubre, pero cuando tenemos realmente alguna enfermedad, algún problema de salud, ya la situación se complica, hay que pagar, hay que gastar mucho y ya ahí empieza a depender realmente de cuánto puedas pagar. Nosotros, por ejemplo, desde Compromiso Socialista trabajamos un tema el año pasado, porque fue uno entre muchos que encontramos, que tenía que ver con las bombas de insulina para quienes padecen diabetes. Esto lo vamos a citar como un ejemplo que padecen unas decenas de miles de uruguayos, donde la bomba de insulina es un mecanismo que le permite a un diabético mejorar muchísimo su calidad de vida desde el punto de vista del suministro de la insulina de una manera más automática, ¿verdad? Lamentablemente, a pesar de que decenas de miles de uruguayos padezcan diabetes y que la bomba de insulina no es cara, el Ministerio de Salud Pública no la incluye en el formulario terapéutico de medicamentos porque dice que no las puede pagar.
¿no? Aunque cuando traducimos a números es irrisoria la cantidad de dinero que se necesita comparado con otros muchísimos gastos que tiene el Estado. Ni vamos a hablar aquí ni de obras como la Antelarena o las deudas de ANCAP, etcétera, etcétera, pero que muestran, o el pago de la deuda y demás, que muestran en definitiva en qué orden de prioridades tiene en nuestro gobierno al sistema de salud realmente, ¿verdad? Y bueno, las bombas de insulina para los diabéticos son una cosa que sigue postergado, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra universal al sistema de salud uruguayo le cabe a medias, porque es universal desde el punto de vista de que podemos ir a la mutualista, pero no es universal cuando tenemos que acceder a los servicios cuando estamos enfermos y realmente necesitamos de los servicios de salud. Y la calidad de esos servicios también, porque una cosa es poder acceder, o sea, sí, bueno, puedo ir y sacar número, pero ¿cuándo me va a atender el médico especialista? ¿Cuándo me va a empezar a hacer el tratamiento y demás, no? Es como... Y no hemos, porque no nos da el tiempo aquí, no nos dio el tiempo de mencionar todos los casos de corrupción que ha llevado además el sistema detrás cuando todo se basa en el lucro. Sí. Pero de todos estos problemas el gobierno pretende dar una solución, pero ¿qué solución da? Quiere fomentar más la lógica de mercado. Han hablado ahora de las nuevas autoridades de ACE que asumieron el año pasado, de una segunda reforma de la salud, que se plantea que el rol de ACE, el rol del prestador público, sea en calidad de empresa de salud inserta en el FONASA y compita y se complemente, esto en palabras del actual presidente de ACE, con los demás prestadores de salud privado, y agregan para esto que es necesaria una modernización de las normas de administración, es decir, aceitar más la administración de ACE para que se parezca más a una empresa privada. Para nosotros planteamos que el sistema de salud debería ser totalmente modificado, radicalmente modificado, apuntando hacia un sistema único y público de salud. Porque el acceso a la salud no puede ser un privilegio, sino un derecho universal real. Por eso rechazamos que la salud sea tratada como una mercancía y defendemos el acceso a la atención digna. Dejar la salud pública librada a los vaivenes del mercado implica que los tratamientos, justamente que no sean rentables desde el punto de vista del capital, sean recortados o incluso eliminados. Vamos a citar un caso, el ejemplo de la salud mental, ¿verdad? O la rehabilitación de las adicciones, o los medicamentos de alto costo, entre otros. Es decir, cuando una mutualista termina direccionando qué tipo de problemas de salud resuelve o atiende en función de cuáles son rentables o no. Podemos citar el ejemplo acá del Centro Nacional del Quemado. Hay un solo Centro Nacional para Quemados en Uruguay porque es caro y no es rentable, y por eso a las mutualistas no les interesa atender ese problema, y por eso está en el sector público, en el Hospital de Clínicas. Así como, por el contrario, existen especializaciones que son un nicho de mercado para el empresariado de la salud y terminan fomentando justamente eso donde hay mucho dinero. Para resolver las necesidades de salud del pueblo uruguayo es necesario terminar con un sistema que está basado en el lucro del empresariado médico y que ha permitido una enorme corrupción a costa de la salud del pueblo y del dinero del pueblo. Es decir, una estructura estatal y única, y no distintas empresas que actúen por separado y sin conexión, aunque después se nos lo quiera vender como un tipo de atención integral. Y además que garantice el acceso a los tratamientos y a todos los tratamientos, que promueva además la profesionalización y la formación de los trabajadores de la salud, por ejemplo, aprovechando mucho más y dándole el presupuesto que realmente necesita al Hospital de Clínicas y al Hospital Universitario. Y en particular, más allá de apuntar a un sistema único y público, nosotros planteamos, y lo vamos a plantear en cada lugar que estemos, que debe eliminarse inmediatamente todo lo que tiene que ver con el cobro de tickets para estudios, tratamientos y medicamentos, porque dinero hay, simplemente se trata de usarlo en lo que hay que usarlo. Alguien puede pensar que esta propuesta es demagógica o que no tenemos los pies sobre la tierra. Sin embargo, con los millones de dólares justamente que el Estado gasta en exoneraciones al capital, que le permite no pagar en las zonas francas, o los beneficios de la promoción de inversión entre muchos, nosotros planteamos que es posible invertir realmente en un sistema de salud justo y accesible realmente para todos. Estimados, bueno, simplemente recordarles que nos pueden siempre escribir a nuestras redes o a nuestro celular 091-070-182 y comentarles que ya reactivamos lo que es nuestro espacio abierto todos los miércoles 19:30 en Colonia y Polié. Y un último aviso rápido, este fin de semana, este domingo, vamos a estar en algunas ferias, así que también si están por ahí, quieren pasar, podemos conversar. Vamos a estar en Tristán Narvaja, después en Ocuar y Democracia, y en Parque Rodó, es aseguro, y muy probablemente también en Barrio Sur, Selmar, Michelini y Maldonado. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo.